Bienvenidos, bienvenidas. Este es el primer evento de la celebración de los 25 años de la Escuela de Humanidades. Así que muchas gracias por estar aquí. Esto recién empieza, habrá más celebración. ¿Cómo termina, no? ¿Cómo termina? Terminará allá por noviembre, en el... Con baile. Con baile. Es un festejo de propuesta colaborativa, decís. Bueno, la verdad que nos preguntamos cómo celebrar los 25 años de la Escuela de Humanidades. Fue una pregunta que no se respondió en soledad, ¿no? Tuvimos conversaciones simultáneas con colegas de la escuela, nos reunimos para pensar de manera muy seria cómo festejar los 25 años de la escuela. Conversamos con el rector respecto de la importancia de la comunidad en la construcción institucional. Bueno, decidimos empezar así, invitando a tomar la palabra a 3 personas, 3 colegas, 3 amigos, 2 ex-rectores, un rector, que por supuesto los 3 han tenido y tienen en la actualidad una presencia muy importante en la vida de la Escuela de Humanidades. Son docentes, ellos y sus equipos. Hay legado, hay garantía de continuidad institucional y dijimos, bueno, qué mejor que invitarlos a una conversación sobre las humanidades en la universidad, que no aparecen, no llegan de manera espontánea, sino hubo una decisión política en algún momento de la historia de esta universidad y bueno, queríamos conocer de su propia voz algunas reflexiones al respecto. Así que muchas gracias por la participación. La verdad que somos conscientes de la coyuntura que estamos atravesando como sistema universitario, ¿no? Tenemos unas cuantas historias dolorosas para contar, pero eso no nos detiene porque en verdad creemos que la forma de poder sobreponernos ante tanta dificultad es construir. Es construir sobre el pasado, es pensar el futuro, es sacar la mejor versión de nosotros mismos. Es decir, hacer más y mejor lo que hacemos en la escuela, que es investigar, enseñar, promover aprendizajes, gestionar, dialogar, promover trabajos con otros. Entonces, decidimos que los 25 años, andamos por junio, nos llevó un par de meses pensar esto, porque no transitamos marzo, febrero, marzo y abril con la misma alegría que hoy podemos comentar. Producto de alguna reflexión, dijimos vamos a celebrarlo de esta manera y en comunidad con ustedes, con todos, con los que están hoy, con los que no pudieron venir, así que para nosotros es muy importante. Pero insisto, no nos olvidamos que en el marco de estos festejos y en esta semana especialmente que hay una campaña de visibilización de los reclamos del sistema universitario, los reclamos salariales, el presupuesto para ciencia y técnica, las becas, todo eso está allí, pero está de fondo, pero a nosotros nos concentra nuestra tarea, nuestra misión. Antes de darle las palabras, vamos a ver un pequeño video hecho para la ocasión. Comenzamos nuestra vida aquí, en el conurbano bonaerense. En esta periferia erigimos un centro desde el cual irradiar y receptar. Ocupar un lugar desde el cual experimentar e intervenir sobre el mundo. Transmitir y recibir, recrear saberes, legados, discusiones y debates. Generar diálogos en torno a lo que sucede, a lo que fue y será. Construimos pisos, techos y paredes porosas, atravesadas de puertas y ventanas. Por eso, los momentos históricos
siempre ejercen presión contra nuestros edificios y nos exigen que como institución abramos nuestra mente a la esfera pública. Y entonces miramos hacia adentro y hacia afuera. Lo que instauramos, en definitiva, es una forma de vida que solo se hace realidad cuando se produce una continua interacción entre estudiantes y docentes. A partir de esas relaciones interpersonales, interpretamos, identificamos significados, intentamos responder preguntas abiertas y arriesgar el pensamiento hacia la complejidad, incluso hacia verdades desagradables. Nuestra forma de apropiarnos de lo que existe mediante conceptos es también nuestro potencial para abrazar el manantial puramente humano de los valores y nuestro complejo vínculo con ellos. El viaje de saber que realizamos muchas veces nos aleja de las coordenadas espaciales y temporales a las que nos hemos acostumbrado, para luego volver a nuestro territorio con nuevas ideas. Es esto lo que nos permite intervenir sobre el presente con la intención de dar respuestas a los diferentes retos existenciales de los grupos sociales. Las humanidades llevan a cabo interpretaciones que nos ofrecen posibilidades inéditas de cursos de acción, variaciones sobre el pasado, ofertas propositivas y nos avisan que ningún momento evolutivo es el último. Son capaces de aliviar las tensiones derivadas de nuestras propias soluciones y resultan insustituibles para abrir horizontes y mejorar las posibilidades de futuro. Tal vez no se necesitan muchas palabras, entonces le vamos a dar el paso a Carlos Ruta, que inicia la presentación y luego tendremos, de la presentación de los tres, tendremos un espacio de conversación. ¿Sí? Carlos. Muy buenas tardes. Quiero abrazarlos a todos y a todas, algunos que hace muchos años que no veo. Muchas gracias por la invitación. Es una gran alegría estar aquí junto a Daniel y a Carlos, con quienes compartimos sueños, aventuras y travesuras también. Quizás si bajan la luz pueden ver, voy a pasar unas transparencias. Exacto, muy bien. Yo no voy a hablar de la historia de la escuela, ¿no? Voy a tratar de plantear lo que a mí me parece que es algo sustancial y es pensar qué son y qué han sido las humanidades a lo largo de su historia. El fresco que ven ahí, que es una parte, tiene 14 metros por 7, que lo pintó Ambrogio Lorenzetti en el siglo XIV y representa al buen y mal gobierno. Y después voy a hacer una referencia de por qué puse esto en la primera transparencia. Bueno, quiero recordar simplemente, antes de hablar decir una palabra, que en noviembre del 2005, poco tiempo después de la creación de la escuela, hicimos un seminario entre los miembros de la escuela, y discutimos lo que llamamos en su momento ideas fundantes, y ahí ven ustedes que muchos de los profesores, en ese momento muy jóvenes de la universidad, expusieron lo que para ellos era el sueño de la escuela. Eso está editado, está por ahí. Yo tengo una versión, la voy a poner en subasta. Bueno, ¿hacia dónde quiere ir mi exposición? Las humanidades en realidad es un campo muy complejo,
históricamente y en sí mismo, y encontrar claridad acerca de qué es, porque ingenuamente hablamos de humanidades y no sabemos de qué estamos hablando probablemente. Hay que atravesar esa complejidad histórica y de sentido acerca de lo que denominamos humanidades. Quiero, para empezar, poner en 4 espejos para que nos dé una idea de que hay algo en el centro de todas las experiencias de las humanidades, que es la educación, lo que se llamó la educación del hombre moderno a partir del siglo XIV, lo que así lo llama un gran historiador del Renacimiento, que es Eugenio Garín, ¿no? Esos 4 espejos son, primero, las humanidades, que es el studia humanitatis, el estudio de la humanidad, de la humanitas, que así se concibe en el siglo XIV y XV, y que está tomado de un término que usó Cicerón, no solo Cicerón, pero él lo popularizó, que es la idea de humanitas. La humanitas era ese conjunto de valores culturales que derivan en una educación liberal. Una educación liberal es una educación que libera al hombre y que lo hace libre. Y ese conjunto de valores se concretiza para el mundo romano en la virtus, que no es una virtud moral, sino que es esa fortaleza, esa capacidad de ser sí mismo. El segundo espejo es Pico de la Mirandola. Está un joven brillante del siglo XIV que escribió el discurso sobre la dignidad del hombre, entre otras muchas cosas, ¿no? Y quiero leer el segundo texto que está ahí. Te he creado, es como que Dios le habla al hombre, te he creado con el propósito de que tú mismo, como juez y supremo artífice de ti mismo, te dieses la forma y te plasmases en la obra que eligieses. De modo que esa idea de humanitas gira en el Renacimiento a esta idea de hacerse a sí mismo, ¿sí? Si pasamos al siglo XIX, un autor que parecería que está en las antípodas de esto, que es John Stuart Mill, que elabora una teoría de la justicia, una teoría del orden justo, lo que nosotros llamamos hoy, deberíamos llamar hoy con justicia social. La justicia social es un orden justo en la teoría liberal original, digamos. Esa es, para que eso sea posible, debe haber, dice Stuart Mill, una atmósfera de libertad que el Estado debe asegurar y los requerimientos para esa atmósfera de libertad, y en lo cual está la formación de los ciudadanos en las humanidades clásicas, sobre todo la literatura. Hay un texto fenomenal que se los recomiendo, está traducido, que es un discurso inaugural del curso del 1837 en la Universidad de St. Andrews, que él era rector, donde habla, dice, bueno, un estudiante que no aprende una lengua extranjera no va a poder salir de lo que piensa su familia, su barrio, y nunca va a poder entender al que es diferente. Y otro espejo, siglo XX, Gramsci, ¿no? Si son como antípodas, pero que hay un núcleo que los congrega a todos y que tiene que ver con las humanidades. Y Gramsci creía la necesidad de esa escuela inicial única, fundada en las humanidades. ¿Para qué? Para asegurar, previo a la capacitación profesional, porque tanto Stuart Mill como Gramsci, en posiciones, podríamos decir, opuestas, pero están pensando en la necesidad de preparar sujetos para el mundo laboral, es necesario que ese sujeto sea capaz de una reflexión intelectual, y para eso es necesario esa formación en las humanidades. Bueno, ahora quisiera pasar rápidamente a lo siguiente. Cuando hablamos de humanidades, hablamos de un saber que parece que no sirve para nada, que no tiene utilidad, que no tiene aplicación. Y yo quisiera insistir en el carácter gratuito de todo saber. En el carácter gratuito de todo saber. La discusión entre ciencias básicas y aplicadas toca en el fondo esta cuestión, ¿no? Y bueno, puse una serie de frases que no voy a comentar, pero sí algunas que, esta cosa de Alberto Magno, el deseo de saber por el saber, porque eso tiene que ver con la naturaleza humana, como decía Aristóteles, esa idea que
que pensar es danzar en torno a la idea, como dice Kierkegaard al inicio de Migajas filosóficas, o este texto soberbio de Cioran que recuerda que Sócrates, antes de tomar la cicuta, estaba tratando de sacar una melodía en la flauta. Y uno de los que estaba al lado dice, ¿pero para qué vas a tocar la flauta? Te van a tener que tomar la cicuta en 5 minutos. Dice, porque antes de morirme quisiera aprender esta melodía, ¿no? Y Cioran dice entonces, si me atrevo a recordar esta respuesta trivializada por los manuales, es porque me parece la única justificación seria de la voluntad de conocimiento, tanto si se practica en el umbral de la muerte como en cualquier momento, ¿no? Este texto es maravilloso, no lo voy a leer, de 100 años de soledad, de García Márquez, cuando ese coronel que compraba monedas de oro y construía con esas monedas pescaditos, y cambiaba los pescaditos por monedas de oro. Y entonces nadie entendía, pero ¿y cuál es el negocio? Lo que él dice García Márquez, en verdad lo que le interesaba a él no era el negocio, sino el trabajo. Es decir, eso que decía Richard Sennett respecto del artesano, hacer el trabajo por el placer de hacer el trabajo bien, ¿no? O esta idea de Einstein, ser apasionadamente curioso, ¿no? Algo que uno debería despertar en los estudiantes. Esto me pareció formidable y por eso lo traje de Ionesco, ¿no? El niño nace para nacer. Es decir, que el conocimiento participa de esa potencia de la vida, ¿no? Eckhart dice, si le preguntaras 1000 veces a la vida por qué vive, te respondería, vivo porque vivo. Y entonces es estudiar porque estudiar. No tenemos necesidad de someternos a esta presión de que lo que hacemos tiene que ser por algo práctico, porque en eso está lo más práctico que hay, como vamos a ver ahora, que es ser uno mismo, digamos, ¿no? Bueno, ahora quisiera que veamos rápidamente qué pasó con el término humanidades, un término complejo y que encierra un montón de tensiones dentro de sí. Coluccio Salutati, que vivió, que su hermosa figura está ahí, que vivió entre el siglo XIV y XV, un gran amigo de Petrarca. No fue profesor, fue canciller de Florencia, era un espíritu pragmático, a diferencia de Petrarca, el amante de la poesía. Escribió el primer tratado de poética que nosotros tenemos. Y él fue el que forjó esta distinción entre los studia divinitatis, es decir, a estudios acerca de las cosas divinas, donde fundamentalmente dominaba la teología, y por eso en el siglo XVIII Kant va a escribir ese texto, El conflicto de las facultades, ¿no? Para decir, bueno, la facultad de filosofía debe ser libre, independiente de la facultad de teología, ¿no? Y los studia humanitates, que era las cosas humanas, estudiar las cosas humanas. Oskar Christaller, que ustedes lo ven ahí, es un alemán, un gran estudioso del mundo del Renacimiento, escribió muchos libros respecto a eso. Él descubrió en una carta del 21 de octubre de 1512 la primera aparición del término humanista, que se refería no a un filósofo, no a un profesor, no a un filósofo, no a un retórico, sino a un profesor de poética y retórica. Es decir, no está hablando de alguien que enseña la escolástica, eso quería decir, sino es alguien que enseña poética y retórica. Y Leonardo Bruni, que fue discípulo, alumno de Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, que también tenía un espíritu práctico, dice que las humanidades significan un programa educativo que está vinculado a la literatura, pero que el objetivo era formar profesionales. ¿Por qué? Por eso la primera imagen que puso. Están naciendo las primeras repúblicas italianas. Esas primeras repúblicas italianas necesitaban gente formada, letrados, no como abogados, sino gente letrada. Y entonces había que formarlos y esa formación abrevó en el estudio de la antigüedad. Esas estudios humanitatis ya hacia el siglo XV quedan establecidas, aparecen
en las universidades, pero inicialmente son estudios que se hacen por fuera de la universidad. Y vamos a ver que hay una tensión siempre entre la universidad y las humanidades. Las meten, las echan, las meten, las echan. Es así toda la historia, ¿no? Esperemos que nos toque el que la meten, ¿no? Ya en el siglo XVI quedan establecidas y esclerotizadas y entonces la Ilustración quiere echarlas, ¿no? Bueno, las humanidades, entonces esta idea de las Studia Humanitatis, en el siglo XIX se forja un término que es Geisteswissenschaften, es decir, las ciencias del espíritu, ¿sí? Las ciencias del espíritu, que genera un movimiento complejo en Europa porque quieren traducir esta expresión y no entienden, logran cómo traducir. Stuart Mill tradujo a Dilthey y puso ciencias morales. La dificultad era que Dilthey, que era muy hegeliano, escribió una biografía intelectual de Hegel. La idea del Geist es la idea del Geist hegeliano, que es complejo de entender, eso podría explicarlo Daniel, no yo. Lo cierto es que esta idea, que la primera aparición del término es de Droysen en la historia del helenismo de 1843, la retoma Dilthey y ahí forma toda su gran desarrollo, que es la introducción a las ciencias del espíritu, la idea de la comprensión, y de ahí nace la hermenéutica del siglo XIX, o continúa de Schleiermacher. Él fue el gran biógrafo intelectual de Schleiermacher y escribe este libro que es Die geistige Welt, donde está la poética, la literatura fundamentalmente, ¿no? La pedagogía y el último texto que escribió Dilthey, que fue sobre la religión, ¿no? Lo que está bien esto? Sí, lo que está detrás de la idea de las Geisteswissenschaft, la teoría de Vico, la teoría de Vico, que es que la historia de la humanidad se descifra en la historia del lenguaje. Por eso la importancia, la centralidad del lenguaje en estas humanidades. Ahora, es una concepción del estudio que pone su eje en lo filológico, entendido como una modalidad de la historia, y en la historia de las ciencias humanas, ¿sí? Ahora vamos a ver después qué significa esto, ¿no? Hay entonces una secuencia histórica desde las artes liberales, las Studia Humanitatis, las humanidades y las New Humanities. Lo puse así porque en realidad es un fenómeno americano o anglosajón que plantea, que hay nuevas humanidades. Ahora después lo vamos a ver. Lo cierto es que estos dos autores, Stefan Coligny, que es un profesor de literatura inglesa de Oxford, y en ese otro texto, el primer capítulo de ese texto que lo escribió Norman Mann, que es el director del Instituto Warburg, y ambos discuten si hay continuidad o discontinuidad entre estas disciplinas, continuidad y discontinuidad en las disciplinas, en el trabajo. Hay diversidad en qué disciplinas implican, en algunos casos la filosofía, en algunos casos la filosofía no está, en algunos casos la retórica, en otros no. Cuáles son los objetos de su estudio, y ese mundo de las nuevas humanidades, eso que aparece ahí, que en esta historia, que ahora tenemos una versión en inglés, la primera salió en holandés, que son la historia de las humanidades, ¿no? Fíjense que ahí no está la filosofía. En cuarto lugar, quisiera que veamos brevemente el proyecto del Renacimiento, ¿no? Esa es una frase que escribe Mornet, que Mornet escribió en el año 52 un libro que se llama Los orígenes intelectuales de la Revolución Francesa, donde, entre otras cosas, muestra las raíces en el Renacimiento y en el humanismo de los actores fundamentales, constructores de la Revolución francesa. Y cita esta frase de l'Abbé Coiré, que es alguien que fue jesuita, renunció, después se hizo un famoso intelectual, y que detestaba las humanidades, ¿no? Es esas humanidades tan
salvajes. Y eran salvajes, ¿por qué? Porque era pura verborragia y porque era una filosofía, dice él, que atacaba o maltrataba el buen sentido humano, ¿no? El primero que forja, las humanidades están vinculadas al Renacimiento o al humanismo en nuestro imaginario. La primera vez que aparece el término humanismo la escribió Friedrich Nietzsche en un texto que está ahí puesto en alemán, que es el combate, la batalla entre el filantropismo y el humanismo en una teoría de la educación de nuestro tiempo. Es decir, que la discusión, primero, las humanidades siempre se encuentran en un territorio de debate. Y segundo, en ese territorio de debate siempre lo que se discute fundamentalmente es un proyecto educativo, ¿sí? Lo que está en el interés de Nietzsche, que fue un gran pedagogo de Alemania, es que repensar el ideal de ser humano y la vocación de ser humano y cuánto tiene que ver para eso las humanidades, ¿no? Eugenio Garín escribió un libro maravilloso sobre la educación en Europa, la educación del hombre moderno, del 1400 al 1600, y él cita a un autor americano, un filólogo americano, que es Edward Kenneth Rand, que él dice, bueno, ¿cuándo empezó el humanismo? Empezó cuando los estudiosos del mundo griego toman como base de su estudio no el texto sagrado, no un manual, sino a los autores antiguos. Y entonces el humanista o el humanismo no es el estudio de lenguas muertas, ni es el entrenamiento en lógica ni en gramática, sino que es la formación moral en contacto estrecho, eso fue, dice él, con los ejemplos de la antigüedad. Y esto que va a ser fundamental. El humanismo renacentista quiere construir una conciencia histórica, ¿sí? Lo que cuenta entonces al estudiar las lenguas antiguas, fundamentalmente es la forma, el modo de ponernos en contacto con la humanidad, con las obras de la humanidad en la historia, es decir, un modo de convocar al pasado para llegar al presente. Recuerden esos humanistas o esos renacentistas que estudiaban los textos de los autores antiguos para formar hombres que debían desarrollarse en la vida civil, política y económica, ¿sí? En ese mercado que está floreciendo en las pequeñas repúblicas italianas, ¿no? Lo que está en el fondo de esto, en definitiva, es la imagen del hombre y el rol que el hombre debe cumplir en el mundo. Eso es lo que se discute, en definitiva, en las humanidades. Y lo que está también allí es el acceso al mundo del espíritu. Ese texto que están ahí, es un texto famoso, los autores octomorales, que viene de una larga tradición de años, que era con lo que estudiaban los estudiantes. Es una miscelánea de textos que debían los estudiantes aprendérselo de memoria. Y el Renacimiento o el humanismo renacimiento combate esa formación memorística que quiere imitar a los autores clásicos, porque de lo que se trata es de cómo nos vinculamos con ese mundo del espíritu y una vinculación que pueda significar, como vamos a ver más adelante, es primero comprender los otros mundos. Comprender en primer lugar el mundo de esos autores clásicos. Y eso nos va a posibilitar, dicen ellos, conocer otros mundos, como decía Stuart Mill. Si nosotros no accedemos a una lengua distinta a la nuestra, jamás vamos a poder entender otros mundos y tampoco podremos tener modelo para comprender otros mundos que no sean el clásico. Hay un autor policiano que con Pico de la Mirandola murieron el mismo día, muy jóvenes. En el 2007 un grupo de antropología forense sacó sus cuerpos de la iglesia donde estaban enterrados en Florencia y descubrieron lo que se sospechaba, que ambos fueron envenenados con arsénico, probablemente por dos razones, porque eran pareja y segundo porque
estaban en contacto con Savonarola, que era enemigo de los Medici, ¿no? En este caso con el hijo de Leonardo el Magnífico, Medici, al cual Poliziano había educado. Bueno, pero esta idea, ¿no?, de que dice Poliziano, por eso lo traje, estudiamos a los clásicos para ser nosotros mismos. Estudiamos a los clásicos para ser nosotros mismos. La famosa querella de antiguos y modernos no es otra que repetir la querella que los antiguos, que los renacentistas hicieron contra la escolástica. La escolástica es un estudio anquilosado, la escolástica que ellos recibieron en el siglo XIV. Y Perrault, que está ahí, el de los cuentos famosos, que era un monárquico, defendía a Luis XIV, es decir, los modernos eran monárquicos y los antiguos eran demócratas, digamos, republicanos, ¿está? Y insiste en esta idea de que Garín insiste en esta idea de que en el fondo es la misma discusión y es contra un estudio esclerotizado, sin vida, ¿no? Por ahí creo que Lorenzo Valla dice que son profesores que imitan y que no han hecho vida en sus cuerpos el estudio, ¿no? Tanto es así que Locke, que era un utilitarista, dice: los humanistas han traicionado las humanidades, han traicionado las universidades. Y, bueno, quiero terminar con esto. Estamos, digamos, vemos que la realidad histórica de las humanidades siempre se ha presentado en una gran encrucijada. Y en el momento actual parecería que tienen las humanidades un problema de imágenes y que no sabemos para qué sirven, quién las puede fomentar, apoyar. Esos son todos los libros que yo conozco, que son argumentos a favor de distintos autores con distintos argumentos, ¿no es cierto? La utilidad inútil, Nussbaum como la competencia de los ciudadanos, bueno, ahí lo tiene, el que quiera me lo pide y se lo paso, digamos, ¿no? Lo cierto para mí es que frente al panorama actual veo yo la importancia de conocer la historia de las humanidades, ¿no? El libro de Ransbond, esa nueva historia que no es James Bond, sino es Ransbond, de las humanidades. Sí. Nosotros tenemos un centro de historia de la ciencia. No sé si tenemos algo respecto de la historia de las humanidades, que hasta Diego me podría decir algo, ¿no? Pero si no conocemos la historia de nuestras disciplinas, por eso la filosofía no entra en la historia de Ransbond, porque la filosofía se ha dedicado siempre a hacer su propia historia, porque vive de ella, ¿no? Parecería que las humanidades están en una continua crisis. Sabemos que el siglo XIX, en distintos autores que están puestos ahí, Marx, Engels, Nietzsche y Jacob Burckhardt, que fue un gran filólogo e historiador del mundo antiguo, maestro de Nietzsche, que creía que era muy importante para las humanidades la crisis. Hasta que lo escuchó a Nietzsche dije, bueno, pero no tanto, dijo alguna vez, ¿no? De modo que parecería que esta idea de estar en crisis o de tener relación con la crisis está en el núcleo de las humanidades. ¿Por qué? Porque los estudios humanísticos implican una recepción crítica de la historia. Y porque las humanidades viven de estas tensiones puestas en crisis en la educación establecida, ¿no? Hay obviamente una heterogeneidad respecto de qué son las humanidades o respecto de qué es lo clásico, ¿no? No es solo Grecia y Roma lo clásico, ¿no? La idea es de qué hablamos cuando hablamos de humanidades, finalmente. Eso es Dilthey, jovencito, ¿no? Para él, las humanidades, más que una disciplina, es una disposición particular, ¿sí? Hacerse cargo. Él habla de ser el baluarte de la tradición, de lo que ha legado la humanidad, ¿no? Las humanidades y la historia de las universidades, esto podría hablar un rato largo, pero no lo voy a hacer porque el tiempo ya voy muy atrasado,
pero siempre ha sido esta cuestión de que el Renacimiento nació fuera de las universidades, hasta que se incorporó a la universidad, siglo XVI. Se esclerotizó, lo echaron de las universidades, ya dijeron, ustedes han traicionado las humanidades. Aparece la Ilustración. ¿Está? En el siglo XIX, los pedagogos vuelven a insistir en la necesidad de reincorporar las humanidades y volver a darles vida. Y lo mismo funciona entre finales del siglo XIX y el siglo XX, con dos autores como por ejemplo Max Weber y Spranger, ¿no? Ahí se forja esta idea, no se ve ahí porque me parece que lo escribí mal, que es el principio de compensación, que lo elabora Dilthey primeramente en el 83 y que lo retoma Odo Marquardt, este autor. La idea que las humanidades deben compensar aquello que las otras formaciones no dan para la formación de un hombre libre, integral. Lo que estaba viendo Dilthey en el siglo XVIII es la fuertísima industrialización de Alemania y la fuertísima tendencia a la formación técnico de disciplinas prácticas. Tanto es así que Niethammer, que me olvidé decirlo, Niethammer cuando habla de humanidades, dice en las humanidades tendríamos que poner la matemática, la física y la química. ¿Sí? Porque él está pensando en las disciplinas que están ligadas, las otras disciplinas que están enfrente, que no es que las niega, pero para complementar la formación de nuestros profesionales, no debemos solamente abandonarlos a la formación técnica, sino que debe haber un conocimiento que esté libre de ese inmediato interés, interés práctico, digamos, ¿no? Es decir, que las humanidades, las nuevas humanidades, nacen de este espíritu de la crítica que está en el corazón del desarrollo de la humanidad, de las humanidades, porque las humanidades, sea como sean en la historia suya, en su propia historia, siempre han tenido este núcleo crítico respecto de lo que es el hombre y de respecto de lo que es ello. Por eso que creo que los desafíos a futuro tienen que ver con esto. En las diversas críticas o en los diversos conflictos de las humanidades con las universidades, lo que se planteó es que reformar las humanidades, darle un nuevo, reformarlas en el sentido de revitalizarlas, implica transformar la universidad. Eso lo dice Spranger, lo dice Max Weber, lo dice Dilthey en el siglo XIX, porque el siglo XIX alemán, que tuvo una gran influencia en la pedagogía inglesa, es en Occidente el territorio donde más se piensa este problema de la relación entre universidad y humanidades, que es una relación conflictiva, pero que requiere fundamentalmente a futuro, cada uno lo plantea a futuro como desafío, esa transformación de la misma universidad, que creo que en el mundo en que vivimos, que nos toca vivir, que es el mejor que tenemos porque es el único, el desafío es eso, encontrar modos de encontrarnos, de discutir, de conversar, de buscar juntos ese continuo estar en actitud de transformación para que el conocimiento y los hombres y mujeres que lo generan y lo cultivan sea vivo, ¿no? Muchas gracias. Muy bueno. Se hizo la luz, Daniel. Nos descubrieron. Los anteojos negros, los anteojos. Te tocamos con la luz. Hola. Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por Silvia, por invitarme a participar de esta actividad. Es un gusto para mí poder hacerlo y también una exigencia importante.
Y bueno, me pareció muy valioso la intervención de Carlos Ruta, porque aporta conocimiento, información, conceptos sobre algo que es tan importante para nosotros en cualquier disciplina, creo. En cualquier disciplina, pero quizás más en las humanidades, que tiene que ver con una tradición. Y que siempre que hacemos alguna actividad de pensamiento, de estudio, de lectura, o cuando damos clases, cuando investigamos, estamos movilizando una historia y somos movilizados por Ahí está. Están pasando un episodio de Juego de Tronos por el celular. Sí. Y somos movilizados por esa tradición. Bueno, yo quería hacer una intervención, cumpliendo los minutos, son 15, ¿no? 20 pueden ser. Pues hasta 20, mira, conseguí una rebaja, un aumento. Una licencia. Y yo la llamé la chica de rojo, esta intervención. ¿Por qué? Porque me inspiré de alguna manera en una escena de una película que muchos de ustedes han visto, que es Matrix. La primera parte, ¿no? En la primera parte, acá tengo el libreto, lo conseguí en internet, of course, es de 1998. ¿Cuándo se estrenó la película? ¿Habrá sido ese año o un poquito después? O sea, tiene unos 20, como la Escuela de Humanidades, digamos, ¿no? 25 años, 25 pirulos, 25 abriles. Y como ustedes saben, la Matrix es una especie de software, ¿no? Un sistema cibernético que ha reemplazado algo así como la realidad. Y se muestra una humanidad que vive en un mundo virtual, que no es el mundo real. ¿Por qué? Porque el mundo real está destruido, ¿no? Se muestra en algunas escenas una especie de destrucción ecológica extrema, digamos. Entonces, la humanidad vive adentro de ese programa. Ustedes saben que hay una especie de Mesías, que aparece, que es el personaje de Keanu Reeves, que lo llaman con una palabra griega, neo. Por ejemplo, si uno dice la palabra Nápoles es Neapolis, nueva polis. Entonces es neo, nuevo. Y tiene una especie de mentor que lo personifica este gran actor negro, Lawrence Fishburne. Ahora está un poquito gordo. Creo que el primer papel lo hizo en Apocalipsis Now, uno de los primeros, muy jovencito, ¿no? Entonces le explica cómo es la Matrix. Entonces, para eso se recrea una escena donde ellos están en la calle. Dice el script, dice en el downtown, o sea, en el centro comercial, no sé, de cualquier ciudad, Buenos Aires. Entonces están ahí y Morpheus le explica a Neo, bueno, mira, esto es el sistema. Esto es el sistema, ¿no? Y le dice a este jovencito, dice, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y él mismo responde. Entonces, ¿qué hace? Un listado de profesiones. Listado de profesiones. No dice personas. Dice lawyers, abogados, teachers, nosotros, carpinteros, profesiones. Y de hecho es así, se ve la gente muy formal, todavía se usaba la corbata, apurado, qué sé yo, todos vestidos de oscuro. Y es muy gracioso porque en un momento la cámara enfoca el grupo de gente como que quiere cruzar la calle, está esperando que el semáforo le dé verde, qué sé yo, y aparecen dos monjas separadas, un poquito separadas, ¿no? Pero son profesiones, ¿no? Y en eso
aparece caminando, sensual, hermosa, una joven rubia, muy como la chica de Ipanema, ¿no? De hecho hay una frase, ¿no? Pero ahora vamos a eso. Con un vestido de rojo, una lady in red, ¿no? La chica de rojo. Entonces, ¿qué pasa? La cabeza de Keanu Reeves empieza a girar para todos lados, porque claro, la quiere mirar a la chica. Entonces Morpheus dice, ¿qué haces? ¿Me estás escuchando? ¿Qué sé yo? Entonces aprieta stop, frisa la escena. Dijo, ojo, le dice así, tené cuidado, qué sé yo. Y cuando Neo se da vuelta, está el famoso, el malo, ¿cómo se llama? Smith, ¿no? Apuntándole con un revólver, ¿no? Bueno, a mí me pareció muy interesante esto para esta breve intervención, es acerca de las humanidades, la chica de rojo. Excepcionalidad, pregunta. Y o fragilidad. Obviamente, la chica de rojo representa las humanidades. Bien podría serlo. Por esto que decía Ruta. ¿Y por qué al resto de las disciplinas y la manera de desarrollarse en las universidades le puede parecer, ¿qué hacen los de humanidades? No hacen nada, ¿no? Leen lo que les gusta, disfrutan, ¿no? Estudian cosas que, por ejemplo, cuando yo estaba más activo en la universidad y hablaba de las pymes, me llamaban ingeniero. Y yo decía, no, yo soy profesor de filosofía, la quinta vez dije, bueno, está bien, ingeniero, ya está. Si son felices así, a mí no me cuesta nada. Y había gente muy feliz diciéndome ingeniero, ¿no? Porque no podían concebir que fuera tan inútil como para ser profesor de filosofía, ¿no? Y además todos hemos vivido lo que hacemos filosofía, ¿viste? Te preguntan, ¿vos qué haces? Y filosofía, la gente dice, sí, bueno, ya ni se animan a preguntarle qué trabaja, ¿no? Como que siento que tiene una enfermedad, ¿será contagioso esto? ¿No? Entonces, aparece eso de que las humanidades serían entonces la vida, que no está absorbida por la matriz, pero no es así. No es así. Porque Neo se da vuelta y está el enemigo de ellos, que es el señor Smith, que trabaja en El Señor de los Anillos, ¿no? Hace de el rey Elrond, el rey de los elfos. Muy bien, ¿no? O sea, la Matrix es tan poderosa que puede absorber todo. La Matrix es tan poderosa que lo vocacional, el gozo, lo libre, lo gratuito, lo inútil, lo puede absorber. Puede absorber a la chica de rojo. Es más, la chica de rojo es un producto de la Matrix. ¿Qué le pasa a las humanidades entonces? ¿Son una profesión? Como son el resto, como son los abogados, los contadores públicos. ¿Están profesionalizadas las humanidades? ¿Está mal que estén profesionalizadas? ¿Qué es una profesión? ¿Y qué significa en nuestro mundo, ¿no? Bueno, eso está muy atado a la historia del mundo moderno, pero la idea de que una sociedad se organiza por funciones especializadas es muy antigua. Eso está en la República de Platón. Y que después los estudiosos dijeron, la trifuncionalidad indoeuropea es mucho más antigua. La división de tareas, ¿no? No son exactamente clases, pero podrían ser, ¿no? La función sacerdotal, la función guerrera, acá estás muy enterada de eso, veo, la función guerrera y la función económica. Y Platón organiza la polis, piensa la polis de esa manera.